Sí, parece que ya está grabando, ¿no? A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ya, gracias. Ya, a ver, voy a hacer las pruebas, que está todo bien. Sí, está todo bien. Ya. Lo que hoy vamos a hacer es lo que ya habíamos visto. A ver, voy a tratar de poner en pantalla dividida esto por acá y este otro por acá también. Lo que era los métodos numéricos de algoritmos 1, ¿se acuerdan? Para hallar las raíces, por ejemplo, de una ecuación eh, no lineal, ustedes saben, ¿no? Hay esas ecuaciones súper difíciles, necesitábamos de un método no analítico, en este caso un método numérico, ¿ok? Para eso había un sinnúmero de métodos, ya sea para resolver ecuaciones digamos, una sola ecuación o sistemas de ecuaciones. Y ahí, ¿no? Las típicas ecuaciones en las que teníamos, por ejemplo, las variables como exponentes o en funciones trascendentales, etcétera, ¿vale? Y para evaluar eso no era tan sencillo, es simplemente hacer un despeje y ya. El más sencillo de todos esos métodos, un método abierto que se denominaba, era el del punto fijo. Sí, mejor esto lo vamos a hacer, ¿vale? En la que, si se acuerdan, teníamos una ecuación como esta, por ejemplo, ¿no? Que es de hecho bastante sencilla de resolver, ¿vale? Pero si fuera más compleja, el procedimiento sería el mismo. Tendríamos que despejar lo que es una de las variables, una de las, en este caso, de la variable independiente, e igualarla a toda la ecuación. Y había diferentes maneras de hacer eso, diferentes posibilidades, ¿no? Como aquí pueden ver, dependiendo cómo yo despejo, voy a obtener diferentes ecuaciones de esta forma, ¿no? F de x es igual a 0, ¿vale? Ya, pensé que alguien quería unirse. Ya, eso. Básicamente es lo que hacía. Y luego el método era como tal iterativo, ¿no? Cada vez yo tenía, por ejemplo, que ir comprobando, ir evaluando para cada nuevo valor y así hasta que yo pueda encontrar el mejor valor o pueda encontrar que los valores convergen en un único valor, ¿no? Por ejemplo, para el caso anterior que estábamos viendo, que era este de aquí arriba, ¿no? Esta función cuadrática. Si yo quería resolverla, aquí en el mismo libro, como ejemplo, me pone dos posibilidades. La primera en la que yo simplemente despejo x y va a ser 2x menos 5. Y en la otra en la que despejo, en este caso, el término de la raíz y me da esta expresión con raíz cuadrada. ¿Vale? Lo que yo simplemente hacía era inicialmente, por ejemplo, en esta ecuación de acá, ponerle un valor inicial cualquiera, digamos, ¿no? Como el 2, y evaluaba esto. Sería 8 menos 5 es igual a 3. Y ese era el valor de g de x, que en la siguiente iteración iba a ser el nuevo valor de x sub y, ¿no? Para evaluarse. 2 por 3 al cuadrado menos 5, 13. Y así, ¿ven? Esto era iterativo. Y nosotros, ¿cómo sabíamos que estábamos hallando la solución correcta? Era porque teníamos, en este caso, una convergencia que en este caso no existe, ¿no? G de x, que es la variable que debería converger a la solución del problema, diverge aquí, por lo que este despeje no era el más adecuado. En cambio, en este otro caso sí era como que el más adecuado porque vemos que cada vez, con cada iteración, los valores van cada vez acercándose más como que a un umbral, más a un límite, a una especie de límite, ¿no? 1,85. Entonces nosotros sabíamos ya que estábamos dando con la solución. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces yo debería de realizar la iteración, por ejemplo, de todo este procedimiento? Pues, por ejemplo, tantas veces como yo quiero tener una precisión, ¿no? Si, por ejemplo, yo quisiera tener una precisión de 4 o de 5 decimales, debería, no sé, de definir alguna variable que me controle ese aspecto, ¿vale? Y justamente para esa variable que controla ese aspecto se definía una diferencia, un épsilon, ¿no? Un épsilon era la diferencia entre el valor, digamos, actual menos el valor anterior. Como son muy cercanos, ese épsilon justamente va a ser algo muy chiquito, ¿no? Yo puedo definir entonces un épsilon de, por ejemplo, 0,0001, ¿no? Que es mi grado de precisión, por así decirlo. Y en función a eso, por ejemplo, yo ya tenía una restricción
para poder realizar lo que era el algoritmo, ¿vale? Entonces, quizás antes de como tal programar lo que es esto, sería bueno entender, ¿no? Y retomar lo que habíamos aprendido quizás en Algoritmos 2 sobre los diagramas o los flujos que hacíamos, los diagramas de flujo, quiero decir, para los diferentes códigos, ¿no? O para los diferentes algoritmos que queríamos implementar, ¿vale? Igual, para los que tienen este que es el Chapra, en este, de hecho, incluso lo explica mucho mejor, ¿no? Explica digamos, de forma gráfica cómo es que funciona todo este procedimiento. ¿Vale? Pero ahorita yo voy a tratar de explicarlo, no sé, como que a mi manera, sin hacer código, y luego vamos a ver cómo se implementa esto con programación estructurada, cómo se implementa con programación orientada a objetos y cómo se puede como que optimizar aún más lo que es el método que va a proveernos de esta funcionalidad de hallar raíces mediante punto fijo, ¿vale? Eh, pues nada, a ver, vámonos a... Aquí de hecho ya hay como una especie de pseudocódigo, ¿no? Que nos puede ayudar. Newton Raphson, a ver, vamos a... Creo que este está bien. Está bien el anterior. Por ejemplo, este de acá, ¿vale? Este ejemplo de acá. A ver, lo voy a poner acá arriba para que yo lo pueda ver. Ya, a ver, ya está. Bueno, entonces vamos a ver inicialmente el método de punto fijo. De hecho, va a ser el único que vamos a ver, aunque les voy a proveer, les voy a facilitar los otros métodos ya programados según la nueva perspectiva que vamos a tener más adelante, ¿ok? Punto fijo es un método cerrado, o perdón, método abierto. Un método abierto, si se recuerdan, era aquel en el que yo no definía un intervalo en el que se encontraba la raíz, ¿no? Por eso era abierto, yo definía un valor más o menos aleatorio, incluso cercano a la raíz como tal, ¿ok? Oye, aquí, ¿qué pasó? Me equivoqué. Ese es entonces un método cerrado. Como tal, les digo, no quiero profundizar tanto en este aspecto de la teoría porque no es ese el objetivo, ¿no? Es ver más bien cómo es esto de programación orientada a objetos. Pero vale, entonces en el método de punto fijo nosotros tenemos lo voy a hacer acá, ¿no? De forma aproximada, ¿cómo es que funciona? Simplemente, digamos, tenemos lo típico, ¿no? Nuestro plano YX, tenemos lo que es aquí, por ejemplo, no sé, una función así. Sabemos que este punto de acá es la raíz, ¿no? Cruza en el eje X. Y para nosotros poder hallar lo que era esta raíz, ¿ok? Lo que yo tenía que hacer era inicialmente darme un valor cualquiera, ¿no? Por ejemplo, podía darme un X aquí, un X inicial, digamos, o un X sub cero, de hecho se le denominaba, ¿no? Un valor inicial para el que yo luego, por ejemplo, evaluaba la función en algún punto como este de acá, ¿no? Y este de aquí iba o llegaba a ser mi g de x sub cero en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo comparaba el valor de g de x sub cero con el de x sub cero, ¿no? Decía, por ejemplo, como una especie de condicional, ¿no? La raíz va a ser más o menos igual a un valor de x sub cero, tal que el valor de x sub cero menos el valor de g de x sub cero sea aproximadamente o menor a un epsilon mejor, ¿ok? Sea menor a un valor epsilon, ¿no? Epsilon, por definición, es algo muy pequeño, ¿vale? ¿Y por qué era esto? Digamos, si yo tuviera un x sub cero aquí muy cerca a lo que es la raíz, un x sub cero en esta parte, el g de x en esa zona también sería un valor más o menos chiquito, ¿cierto? Entonces, iba más o menos por ahí el cómo se llegaba a resolver este tipo de problema, ¿ok? Eh, entonces, bajo esa lógica, inicialmente vamos a ver, digamos, cómo esto se puede llevar a lo que es un algoritmo en programación estructurada, ¿no? Yo necesito, como tal, aquí lo van a poder ver ustedes, valores iniciales que son el x sub cero, que es de forma aleatoria, ¿no? El que yo defino. Había obviamente la posibilidad de graficar la función, ¿no?
Y ahí yo poder decir, bueno, parece que x sub 0 debería ser tal valor, ya que está bien cerca de lo que es eh, la zona del x sub 0, ¿no? Pero de otro modo yo podría haberlo establecido de forma aleatoria. Entonces, una primera variable de entrada, un input. El siguiente también es el epsilon, ¿vale? Yo, por ejemplo, no va a ser lo mismo que quiera obtener un epsilon, o sea, una precisión, por así decirlo, ¿no? No sé, de 0,1 a que quiera establecer alguno de 0,0001, ¿no? Para obtener este último resultado, sería mucho más largo, digamos, las iteraciones que tendría que hacer el algoritmo, ¿no? Tendría que ser muchas más iteraciones que para este otro, ¿no? Entonces vamos a ponerle como que más iteraciones. Y este sería el de menos iteraciones. El de menos iteraciones, ¿vale? Pero además hay un factor más. Ese, como tal, el procedimiento que se realiza para todos estos métodos numéricos es iterativo. ¿Eso qué significa? Que el programa entra en una especie de loop, ¿no? Como en una especie de ciclo for o de ciclo while que se va a repetir constantemente, ¿ok? Es algo así como que un ciclo cerrado en el que yo tengo que poner condiciones límites, ¿no? Algo, no sé cómo podría explicarlo de algún modo, ¿ok? Mm, es un loop, solamente lo voy a poner aquí, nada más. Loop, ¿no? Es decir, es como que algo que se continúa, ¿no? Como una especie de ciclo for, ¿ok? El problema, como sabemos nosotros, es que si no llegamos a definir algún parámetro, ¿no? Digamos, que nos limite el cuántas veces esto se va a ejecutar. ¿Cuántas veces se va a ejecutar esto? Nosotros vamos a poder llegar a tener un error por desborde, ¿ok? Ese error de desborde, o sea, era el típico, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, defino un while sin ningún parámetro? Que el loop va a ser infinito, que el for va a ser infinito, que el while va a ser infinito, y nunca el programa va a llegar a un fin. No, ese tipo de error se llama justamente, es parte de los errores de desborde, ¿no? Porque muchas veces dentro de este loop están asociadas, por ejemplo, la creación de variables. No sé, por ejemplo, aquí yo puedo crear lo que son, no, se crean variables, ¿vale? Y obviamente la creación de variables supone un gasto en la memoria, por lo que se crean tantas variables que de forma automática, por lo menos Java reconoce, ¿no? Que su stack, la pila que se denomina, se crean variables, detecta que esas variables, digamos, llenan completamente esa pila, entonces se desborda esta pila y es ahí cuando dice Java, bueno, hay un error, digamos, ¿no? Debido a que nunca voy a poder yo salir de este loop, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para salir de este loop? Pues poniéndole algunas condiciones. La más obvia y la más sencilla que yo puedo utilizar es definir, ¿no? No, voy a poner aquí para evitar el error de desbordamiento, ¿ok? Debo imponer condiciones. Debo imponer condiciones. En este caso, vamos a ver que van a ser dos. La primera, la más obvia, va a ser el número de iteraciones va a ser definido por mí. Yo voy a poder decir, por ejemplo, vas a hacer a lo mucho 30 iteraciones del algoritmo para poder hallar lo que es este épsilon. ¿M? Si no lo logras, pues ok, no, vamos a decir que el problema o que la raíz no fue encontrada, ¿no? Y el otro podría ser definir en general lo que son como que algunos valores por defecto, ¿ok? Eso vamos a verlo mejor. ¿A qué se refiere cuando implementemos lo que son los métodos recursivos? Valores por defecto, algo así, ¿vale? Pues nada, entonces voy a volver a compartir lo que es la pantalla Axel, de... perdón, Sí, una pregunta. ¿Qué era el loop en sí? o sea, el ciclo for, por ejemplo, se repite, ¿no? Digamos, un número de veces. El while igual se repite, o sea, dentro de ese ciclo se permanece uno. A eso en general se le denomina loop, ¿no?
Es como una especie, de hecho es la palabra en inglés de lo que sería algo así como un ciclo repetitivo, ¿ok? Esa sería como su traducción. Ciclo for es un loop, el while es un loop, ¿no? Que nosotros podemos definir cuántas veces queremos que, digamos, se repita, ¿no? Que dure. ¿Por qué es un ciclo? ¿Por qué es un loop, digamos? Porque, por ejemplo, aquí, vamos a ver con este ejemplo rápido. Me dice, hay una aproximación de esta raíz, o bueno, de X, ¿no? En este caso, no sé cuál va a ser. ¿Con cuál estaría trabajando? A ver aquí. Entrando en la parte extra. Esto es para para esta solución, para el inciso A, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Tengo aquí I, el número de iteraciones que yo voy a realizar, X sub I, el valor inicial que yo voy a darle. Aquí ha decidido él casi de forma arbitraria, digamos, ponerle pi 8, pi octavos, perdón. Luego aquí realiza la evaluación de este X sub I en esta parte de la fórmula, ¿no? Coseno de X menos 2X. Y aquí f de X sub I es el epsilon que les estaba hablando, ¿no? Es la diferencia de este menos este de acá. ¿Qué es lo que hace entonces? Si se dan de cuenta, yo tengo un proceso iterativo, ¿no? Aquí tengo el i número de iteraciones, aquí he definido 5 iteraciones nada más, ¿no? En la primera iteración, mi variable de entrada, digamos, mi input, el x, es pi octavos, i o g de x. Luego, este valor de g de x pasa a ser el x de y, ¿no? Fíjense que son los mismos. Con ese nuevo valor, hay otra vez g de x y así, se va repitiendo, se dan cuenta, ¿no? Es como si va saltando, ¿vale? Y esto podría ser, de hecho, infinito, ¿no? No hay nada que me esté limitando, digamos, en términos matemáticos, a que esto acabe. Por eso es que aquí existe un loop, ¿no? O sea, esto es como que un proceso que puede que no llegue a terminar si es que yo cometo algún error, ¿vale? Mm, Aquí, de hecho, vemos que el epsilon que les decía, ¿no? El indicador de precisión que teníamos, nos dice que todo está divergiendo. Es decir, no está encontrando la raíz, no está encontrando una solución, por lo menos como vemos, digamos, el haber escogido esta ecuación de coseno de x menos 2x no va verdaderamente a servirnos. Pero ¿qué pasa si me voy por la otra ecuación que aquí ha definido, no? El otro despeje. X es igual a coseno de x dividido entre 3. Aquí está. ¿No? Aquí es lo mismo, evalúa con pi octavos, pero ya g de x es esa nueva ecuación, ¿no? Y se dan cuenta, todo va como que, o sea, converge como que en 0.0 algo, ¿vale? En este caso está, es 0, perdón, este es el epsilon, ¿no? Está en 0.31. Si se dan cuenta, todo va poco a poco convergiendo. Y si se dan cuenta, el epsilon cada vez se hace más pequeño porque estos dos valores son cada vez más cercanos, ¿no? Es decir, verdaderamente yo estoy llegando a una solución. De hecho, a ver, no sé si alguien maneja MATLAB, quizá le resulte más familiar esto de acá, pero nada, es eso básicamente, ¿ok? Eh, no sé, Ok, Oxy. sería, no, de que, como tal, o sea, yo pienso que nos acordamos bastante bien, pero si no, si alguien todavía tiene alguna duda antes de que pase la implementación del flujograma, sería que ahora lo diga, para que pueda aclarar alguna duda o darle algún ejemplo más, no sé. Si no, paso directamente a hacer el flujograma del algoritmo. Un ejemplo más, Oxy, porfa. Ya, ya. Eh, Creo que tenía aquí uno resuelto. A ver, déjenme ver. A ver. A ver, creo que aquí. A ver, vamos al Chapla. El Chapla tiene igualmente buenos. Bueno, aquí, por ejemplo, ya lo está poniendo como error porcentual, ¿no? O sea, los que llevaron física 100, por ejemplo, con el Inge Soria, creo que estos se acuerdan bastante bien. Aquí está, este está perfecto. Este entonces voy a realizarlo, a ver, ¿vale? Ese problema, a ver, voy a redactarlo en mi tablet. No, sería hallar la raíz.
de f de x igual a menos x. Ya, x de y más 1 va a ser igual a epsilon. Ya lo tengo. Ya, perfecto. Ahora compartir esto de acá. Ya, simple. Hay la raíz de esta función, ¿vale? O sea, eso es igual a y, ¿cierto? Ahí entonces, no sé, ¿cuál es el valor de esto? Ese sería, ¿no? ¿Cuál es el valor de la raíz, ¿vale? La verdad, ahorita no lo voy a graficar, pero hagámonos a la idea de que va a lucir algo como, no sé, a ver, nuevamente, va a lucir, no sé, algo así. A ver, me fijaré el resultado para aproximarlo bien. 0.050 ya. Entonces, algo así. Digamos, aquí está y, aquí está x, ¿ok? Esta ecuación graficada, no, f de x, no sé, va a ser algo, lo voy a poner igual en verde para que se note, algo como, igual no sé, los que tienen GeoGebra me pueden ayudar o pueden ustedes mismos graficarlo. Ahorita yo estoy más o menos suponiendo cómo podría llegar a ser, la verdad no estoy seguro, ¿vale? Pero esto es f de x, ¿no? Es esta de acá arriba, ¿vale? Yo ya sé, o sea, si me dicen, no sé, por ejemplo, ¿cuál es la raíz de esto? Entonces yo le puedo decir, bueno, es un valor bastante pequeño, ¿no? Es de hecho este de acá. Esa sería como que la primera raíz. Creo que este no sé si admitirá más raíces, pero vamos a suponer que queremos hallar esta raíz, no esta de acá, ¿vale? Concentrémonos en esta de aquí. Entonces, si yo, no sé, tanteo un valor así bien aleatorio y me dicen, bueno, a ver, que viendo esta gráfica y sabiendo, no sé, que aquí es 0.3, digamos, ¿qué valor tú podrías ponerle de solución a esta la raíz, ¿no? Aquí voy a ponerle la raíz, ¿vale? Pues yo podría decirle, bueno, pues la raíz debe ser de forma aproximada, no sé, cercana a cero, ¿cierto? Ups. Ok, entonces yo puedo utilizar, digamos, este como un valor inicial para poder llegar a la raíz verdadera, ¿ok? Aquí voy a poner una raíz, como raíz aproximada. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacerme una tablita aquí al lado. Tengo una regla, creo. Sí, tengo una regla. Voy a necesitar este x sub i, ¿qué más? F de x, g de x también, ya. Y les doy ya. Este de aquí como tal va a ser la iteración, ¿ok? A continuación ya les dije, ¿no? El valor inicial, el valor de g de x, que ahorita todavía no sé cómo será g de x, y lo que sería el épsilon, ¿vale? Aquí le voy a poner la ecuación de E es aproximadamente algo como x sub i menos g de x, ¿vale? Eso en absoluto, obviamente, ¿no? Porque no quiero tener valores negativos. Eso es igual a épsilon, ¿vale? Ya, la pregunta es entonces, ahora yo, ¿cómo voy a transformar a g de x? G de x, como estoy viendo aquí en el libro, escoge que sea igual a, que está, ¿no? Igual a e elevado a la menos x. No, bueno, creo que lo voy a explicar mejor de dónde sale esto, ¿vale? Yo estoy manejando lo que es f de x es igual a e elevado a la menos x. Menos x. El primer paso que me indica lo que es el método de punto fijo y en general la mayoría es que esto yo iguale a cero, ¿vale? Que yo iguale esto igual a cero, ¿vale? Una vez que hago eso, simplemente tengo que elegir qué variable despejar. En este caso, el más sencillo es x, ¿no? Entonces despejo x y ese va a ser igual a e elevado a la menos x, ¿cierto? Ese sería el paso 2. El paso 3 sería algo como que decir, esta es mi nueva función, g de x es igual a e elevado a la menos x, ¿vale? Tiene sentido lo que estamos haciendo, yo creo, si se dan de cuenta ahorita, sin tanto, digamos, desarrollo matemático, ¿no? Yo estoy suponiendo esta condición, si se dan de cuenta. Para que esta condición se cumpla,
tanto e elevado a la menos x como este valor de x tienen que ser muy similares, ¿cierto? Para que su resta sea cercana a cero. Por eso es que aquí, fíjense, en el paso 2 yo estoy definiendo eso, ¿no? Que x sea casi igual a e elevado a la menos x, ¿vale? Y de hecho, justamente este de aquí va a ser algo como el épsilon, si se dan de cuenta, ¿no? Si se dan cuenta aquí, el épsilon es un x menos un g de x, ¿no? Que tiene que ser, de hecho, un valor muy cercano a cero. Ya. Ya, para la primera iteración, o a veces que le denominan la iteración número cero, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Yo supongo, aquí lo voy a poner igual, un valor inicial, ¿no? La raíz que aquí había dicho, yo le voy a decir, bueno, yo creo que el valor de la raíz de x debe ser cercano a cero, entonces, bueno, le voy a poner cero, ¿no? Para iniciar con el proceso. Este x de y, entonces vengo y lo evalúo acá. Perdón, lo evalúo acá, ¿vale? Entonces, todo número elevado a cero, 1, ¿vale? Entonces, g de x es igual a 1. ¿Cuándo sería mi ESOR? Sería 1, ¿no? ¿No? Sería, bueno, 0 menos 1 absoluto 1, ¿vale? Bien, todavía tengo un ESOR demasiado grande. Si quieren, esto lo pueden pensar si lo multiplicamos por 100%, digamos, en una especie de ESOR porcentual súper sencillo, ¿no? Sería el 100% del ESOR tengo, así que no me sirve para nada. Por lo que voy a pasar ahora sí ya a utilizar, perdón, a la siguiente iteración. La siguiente iteración es la 1. Mi nuevo valor de x sub i va a ser el anterior valor de g de x. O sea, este viene aquí y va a ser igual a 1. Entonces, ahora yo con este 1 vengo y evalúo esto acá, ¿no? Evalúo eso ahí. ¿Cuánto sería? Elevado a la menos 1, no sé, debe ser un valor más o menos pequeño. 0.3678, algo por ahí, ¿ok? 0.3679, perdón, redondeando, ¿vale? ¿Y cuál es el epsilon de esto? Sería 0.763. ¿Mm? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se entiende? Si hay alguna duda antes de seguir. Bueno, nuevamente ahora, este g de x se va a convertir en el nuevo valor que yo voy a evaluar, ¿no? 0.3679. Nuevamente lo evalúo acá y me da el valor de 0.6922. Listo, no lo borré. Y el valor del epsilon sería igual a 0.351. Si se dan de cuenta, el error está disminuyendo, ¿no? Era del 100% y aquí abajo ya es del solamente 35% aproximadamente, ¿vale? Sigo repitiendo este procedimiento así, de forma sucesiva, hasta que yo decida tener un cierto épsilon, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, me conformo con que el epsilon sea menor a 0. O sea, tenga un error de 50%, ¿vale? Entonces, esta solución de aquí ya hubiera sido más que suficiente, ¿cierto? Porque el ESOR ya cumplía con lo que era esta expectativa que yo tenía o esta condición, ¿vale? Por eso es que les decía aquí hace ratos que una de las condiciones para este loop, o bueno, una de las condiciones que yo voy a tener es, por ejemplo, en este caso, el épsilon, ¿no? ¿Qué tan preciso quiero? Me va a dar más iteraciones o menos iteraciones que repercuten en este parámetro que dijimos, ¿no? Del número de iteraciones, ¿vale? Por eso, más Auxi, precisión implica, sí, perdón por interrumpirlo. ¿Cómo, cómo está yendo el valor de epsilon? ¿Qué está restando con qué? Por aquí favor. es, ya, bueno, aquí arriba igual está, pero es simplemente este valor, x sub i, no puedo borrar, pucha. Este valor de x sub i menos este valor de g de x. Es la resta de esos dos, te da igual a esto. Nada más. Ah, ya, Auxi. Sí, es que me estaba confundiendo porque a mí me sale 0,324 o estoy mal, no sé. Em, A ver, déjame ver. Captura métodos abiertos. E sub de A, E sub de A, E sub de T.
Mm, 1.36, 69, 3. Sí, es un poco, es ligeramente diferente. Es que, como les decía, el CHAP utiliza otro tipo, digamos, de... Aquí está. Aquí me estaba bajando prácticamente, ¿ok? Creo que aquí nomás ya lo voy a mostrar. Estaba basando en esto, ¿vale? Y si se dan cuenta, utiliza diferentes valores para poder aproximar lo que es ese sensor, digamos, ¿no? De cálculo. Y eso va tomando por el momento lo que es este de la columna de aquí al lado, ¿vale? Que es un poco diferente. Pero, o sea, lo que quiero que entiendan es que, digamos, que hay un parámetro que es el epsilon, que controla lo que es la precisión del método como tal, nada más. Solo eso, ¿ve? Eso es lo que, esto me indica, digamos, qué tan preciso estoy siendo en cada iteración. Aquí lo que yo estaba manejando, o pensaba que estaba manejando, era simplemente la resta directa entre este valor y este valor, ¿no? Y por eso aquí como que me parecía que 76 con 36 daba aproximadamente 1, ¿vale? Pero solamente eso, ¿no? ¿Ok? Si quieren, tómenlo como les dije, como si fuera x de y menos g de x, ¿ok? De hecho, ese es el principio, digamos, que vamos a aplicar al momento de programar, ya que es mucho más sencillo que los cálculos, por ejemplo, que hace Chapra con lo que es epsilon, ¿vale? Ah, ya, Ah, ya, Oxy. Gracias, sí, gracias. ok. Es que es como les decía aquí, en algún momento, digamos, yo voy a estar, o sea, si se dan de cuenta, en este punto, a ver si lo puedo con una especie de magnificar. Digamos que esta zona lo voy a magnificar y va a venir aquí. Sepan que este es el f de x, es mi función, ¿vale? Y aquí está la raíz, ¿no? Este es el eje x, ¿vale? En este punto, si se dan de cuenta, tanto lo que es el valor de f de x, o sea, de la curva, y el valor de, en este caso, la solución de la raíz van a ser aproximadamente iguales, ¿no ven? Van a ser aproximadamente iguales en este punto, porque están prácticamente ahí a la misma altura de cero. No, algo por ahí es como que sigue lo que es este procedimiento, ¿no? Pero con g de x, ¿vale? Nada, bueno, ya, el punto es que simplemente después de que yo realizo, por ejemplo, todo este procedimiento, es que voy a llegar, a ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Voy a llegar a esto, por ejemplo, a la 10ª iteración, voy a llegar a una 10ª iteración, donde, por ejemplo, el x sub i había sabido valer 0.56, bueno, a una 9ª mejor le pondré, para que veamos el tema de la convergencia, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, una 9ª iteración, una 10ª iteración. En la 9ª iteración, por ejemplo, mi valor es 0.5711. Aquí es 0.5649. Aquí el epsilon ya es de 0.0075. Y aquí es 0.5649. Y aquí es 0.5649. Prácticamente ya son lo mismo. Y aquí es 0.000. Bueno, ese ya no me aparece. A 3, perdón. 0.0399. ¿Vale? O sea, el epsilon ya es súper pequeño. Y como tal, si se dan cuenta, ya hemos llegado a converger en lo que es, en este caso, una solución, ¿no? Que es el g de x. ¿Vale? Y ya está. Eso era todo. Ya hemos hallado lo que es la raíz. En este caso es aproximadamente 0.56, digamos, para dar solamente dos cifras, ¿vale? Es solamente así como funciona, ¿vale? Yo solamente evalúo, digamos, en g de x, resto ambos valores y evalúo, ¿no? El epsilon y ya está. Ahora vamos a realizar lo que es el flujograma antes de pasar al código de cómo más o menos sería esto, ¿ok? Este epsilon de aquí, de hecho, que les puse, también se llama a veces ESOR por superar, ¿no? Por eso, digamos, si yo defino un epsilon de 0.001, cuando yo ya tengo un epsilon menor a esto, entonces listo, termino con mi algoritmo, ¿no? Termino con las iteraciones que voy realizando. Entonces, nada, vamos a hacer solamente el flujograma porque me va a servir como que para explicar el por qué UML puede llegar a ser importante. A ver, vamos a hacerlo con verdecito.
Entonces, como en todo algoritmo, nosotros tenemos una especie de estos, ¿no? Como bloques. Bueno, todo lo haré con negro, luego lo voy a colorear. Tenemos aquí uno, por ejemplo, que nos decía que era el inicio, ¿no? Como todo programa. Un programa tiene un inicio, está. Luego, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que el programa como tal para el punto fijo necesita? ¿Cuáles son esos datos, digamos, que requiere para iniciar? Necesita lo que es, bueno, o iniciar, le voy a poner iniciar. Necesitaba lo que era, en ese caso, digamos, el valor x sub 0, ¿no? Que era el valor inicial, digamos. Necesitaba luego un número máximo de iteraciones, max, y le voy a poner. Necesitaba luego, y por último, un ESOR por superar, nada más, ¿no? El ESOR por superar es igual al epsilon que hemos estado ahorita tratando. El epsilon, nada más. Listo, y aquí ya como que empieza el flujo, ¿vale? La primera acción que yo hago es decir, bueno, aquí también estaría el número de iteraciones, ¿ok? ¿Cuántas iteraciones yo voy a realizar a lo mucho? Bueno, de hecho aquí está, ¿no? Max iteraciones. Entonces esta más va a ser como una variable auxiliar. Y va a ser cuántas iteraciones o en qué iteración me encuentro, ¿no? Lo primero que yo digo es, el número actual de iteración en el que me encuentro es menor al max iter, ¿no? No, es un rombo, ¿no? Entonces yo tengo dos posibilidades, una que es la que me dice no y otra que es la que me dice sí. Esto voy a hacerlo más delgado para que me entre. Si es sí, ¿qué es lo que hago? Evalúo x es igual a g de x, ¿no? Evalúo lo que es la expresión. Luego de que evalúo, hago lo de x menos x sub 0, ¿no? X, o sea, g de x sería, ¿no? Menos x sub 0 menos el valor inicial, digamos, que se va a actualizar luego. Pregunto, ¿esto ya ha llegado a ser menor al ESOR por superar o al epsilon que dijimos? ¿No? Es igual a otra condicional esto, ¿ok? Y voy a tener como que dos posibles soluciones, ¿vale? Aquí le voy a poner la que me va a decir, no he superado este ESOR, y el otro que me va a decir, sí ha superado este ESOR, ¿vale? Si yo no he superado el ESOR, significa que tengo que seguir haciendo correr el algoritmo, ¿no? Por lo que lo primero que voy a hacer antes es actualizar las variables, ¿no? Primero que voy a incrementar el número de iteraciones en el que me encuentro y voy a actualizar lo que es x sub 0 igual al nuevo valor x, ¿vale? Era esto, ¿no? Actualizo, digamos, el x sub i, digamos, que aquí definimos, ¿no? Con el valor anterior que calculamos, ¿vale? Pasa. Aquí está, ¿no? Es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos actualizando, digamos, ese valor x sub 0 con el valor de x que es igual a g de x, ¿vale? Y esto va a regresar otra vez a lo que es el inicio del programa, ¿vale? A esta parte de aquí, ¿no? Para nuevamente realizar el algoritmo. Bien, vámonos al primer caso. ¿Qué pasaba si yo el número de iteraciones ya lo había, ya había tenido tantas iteraciones que ha superado el número máximo? Pues simplemente voy a, no sé, puede ser que imprima un valor o que simplemente, sin imprimir. Voy a decir, imprimir raíz no hallada, ¿vale? O podría retornar un valor de 0, por ejemplo, ¿no? Es igual a otra opción. Listo. ¿Y qué ocurriría? Finaliza el programa, ¿no? Ya no hay más nada que hacer. En el otro caso, ¿qué pasaba cuando yo no he llegado a superar el ESOR? Bueno, pero cuando sí he llegado a superar el ESOR, significa que ya he hallado la raíz, ¿no? O sea, imprimir raíz hallada, ¿vale? Eso sería, eso sería, digamos, el flujograma para la programación estructurada que estamos acostumbrados a hacer. En esta parte de aquí, inicio con los valores iniciales, ¿no? Necesito un x sub 0, ya vimos, un número máximo de iteraciones, un ESOR por superar, y en este caso, una variable auxiliar que está ahí, digamos, que me va a ayudar a contabilizar cuántas iteraciones llevo, ¿vale? A continuación, lo que hago es simplemente preguntar,
ya he alcanzado el número máximo de iteraciones. O sea, si ya lo he hecho, no tiene sentido que vaya a calcular, por ejemplo, eje de X o vaya a evaluar el error por superar, ¿cierto? Si ya he alcanzado, digamos, las 100 iteraciones, que era lo máximo que yo tenía que hacer, pues simplemente digo, eh, eh, no las he alcanzado, entonces imprimo la raíz no hallada y finaliza el programa, nada más, ¿vale? Pero en caso de que todavía no haya llegado a, a tener el máximo número de iteraciones, pues yo nuevamente vuelvo a calcular g de x, vuelvo a lo que es a evaluar el EPS, y en este punto, una vez que yo ya he evaluado todo, me pregunto, ¿la raíz que he obtenido es lo suficientemente pequeña? ¿Está dentro de mis requerimientos que yo necesitaba del error por superar? Si es así, imprimo la raíz hallada. Si no es así, vuelvo con todo el flujo del programa, ¿no? Vuelvo a actualizar el número de iteraciones, vuelvo a actualizar lo que es la variable x sub 0, ¿no? Que es la que se reemplaza, y ya está, ¿vale? Y ya está. Es así de sencillo. Como tal, digamos, ¿cuál es el core o el núcleo del algoritmo? Es toda esta parte, ¿no? Es toda esta zona, la parte que digamos que es más como que en términos computacionales más exigente, ¿no? Porque yo tengo que hacer cálculos, comprobaciones, etcétera, ¿no? Esto de aquí es más solamente lo más sencillo, ¿no? Preguntar, nada más, ¿vale? Entonces, vamos ahora a esto llevarlo. Bueno, de hecho, no lo vamos a llevar. Les voy a mostrar directamente cómo está implementado en pseudocódigo, ya que es bastante simple, de hecho. Ya, en NetBeans entonces pueden directamente crearse lo que es esto, un paquete que diga MEC 237, 2021. Eso me olvidé que sea la anterior clase. Directamente le pusimos clase 1. Aquí está. Pero mejor si se crean así, ¿vale? Ya creé aquí mi paquete que es de clase 3 y creé 4 clases, ¿no? Métodos numéricos la primera, probar métodos numéricos la segunda, y punto fijo, que es el programa de este método numérico, ¿no? Con programación estructurada, pero, ¿vale? Entonces, este primero, el punto fijo, aquí está. Ya está programado como si fuera, digamos, en C++, con programación normal y corriente. Defino, aquí está, ¿no? Lo que ya les dije. Creo que lo voy a compartir en mitad de pantalla y mitad de pantalla. No, aquí está primero. Defino un número de iteraciones, la variable auxiliar que está, ¿no? Y es igual a 0. ¿No? Voy a partir de la iteración 0, por así decirlo, ¿vale? Defino un número máximo de iteraciones, aquí está, 15. O sea, mi algoritmo va a hacer 15 veces este proceso y si no hay nada, finaliza. Defino un valor inicial. Como ya les dije, más o menos aleatorio, yo digo 1, ¿vale? Luego defino un error por superar, que en este caso es un 0.0001, ¿cierto? Cuando yo ya tenga mi raíz, ¿no? Por debajo, digamos, de este error, entonces, listo, va a ser mi solución. Y aquí voy a tener lo que es en X, voy a guardar el resultado. Es otra variable auxiliar, digamos, ¿vale? Lo primero entonces que realizo acá es comprobar esto del número de iteraciones, ¿no? Aquí está. Compruebo esto. Si el número de iteraciones no se ha alcanzado, mientras no se alcance el número de iteraciones que pueden ver acá, entonces yo voy a realizar el algoritmo como tal. Caso contrario, imprimo raíz no hallada, ¿no? Y finalizo el programa. Bien, ¿qué pasa si todavía no alcanzo ese número máximo de iteraciones? Pues entonces, lo primero que hago es esto de acá, ¿no? Calculo lo que es g de x. Aquí quizás falta definir de esto qué ecuación es, ¿cierto? Voy a mostrar, está en otro libro. Aquí está. Vamos. Este es, ¿vale? Estamos experimentando con este problema justamente. Esta es la función x al cubo más 2x al cubo. Bueno, una ecuación cúbica, ¿no? Una función cúbica. Y hemos elegido lo que es este tipo de despeje, ¿vale? Directamente el término lineal lo hemos despejado, ¿no? Y ya está. Con este despeje, esta ya sería g de x, ¿cierto? Por eso aquí estoy directamente evaluando, ¿no? 20 divididos entre x sub 0 menos 2x, etcétera. Aquí está g de x, de hecho, ¿vale? Ya he evaluado entonces yo aquí g de x, lo he guardado en esa variable auxiliar llamada resultado. Y a continuación lo que he realizado es evaluar el tema de esto, ¿no?
del ESOR por superar, si ya se ha superado o no. Aquí está, con el if, ¿no? Ya la raíz que he hallado a partir de este cálculo, ¿no? Aquí está x sub 0 menos x, es menor al ESOR por superar. Si es así, entonces directamente me muestra, ¿no? Raíz hallada, me muestra cuál ha sido la raíz y finaliza el programa, ¿vale? Si no es así, ¿qué es lo que hace a continuación? Como vimos, incrementamos el número de iteración y actualizamos los parámetros. Aquí está. Actualizamos el número de iteración y hacemos la actualización del parámetro, ¿no? Fíjense, ahora x sub 0 es igual al cálculo de g de x de todo esto, ¿vale? Que está aquí. Y nada, ahí el programa por sí solito ya va a lograr. De hecho, lo he corrido y es justamente esta la solución. 1.3687, etcétera, ¿vale? Entonces, esa sería la programación. Más allá de que ahorita, digamos, no sé, puedan entender verdaderamente cómo está funcionando lo que es el algoritmo, solamente quiero que entiendan que hay parámetros de entrada, digamos, estos de acá, y hay parámetros de salida. ¿Cuál es mi parámetro de salida? El resto. Bueno, en este caso es una string que se muestra en consola, ¿no? O sea, tengo ya como tal una función, digamos, que yo puedo implementar como un método, ¿vale? Entonces, es ahí donde quizá quería llegar. Muchas veces nosotros, antes siquiera de poder realizar lo que es, ya sea, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, el código de un algoritmo, deberíamos de por lo menos ya tener el diseño conceptual de ese algoritmo, ¿no? Como acá. Ya sé más o menos qué es lo que tengo que hacer en cada etapa, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en esta etapa de Emacs iter, ¿no? Yo sé que tengo que de algún modo, ¿no? Digamos, voy a poner, perdón, empezar con verde. En esta parte de aquí, digamos, yo tengo que, ups, evaluar max iter, digamos, ¿no? Evaluar max iter mayor ahí, ¿cierto? Puede que a primera vista sea algo tan simple como esto, ¿no? De hacer una comparación. Puede que yo tenga que hacer algún cálculo previo para, no sé, definir bien lo que es el número de iteración o definir a qué, no sé, otro parámetro, ¿no? Pero ya sé que tengo que hacer. Esa es la función, digamos. Ese es, por lo menos, de forma modular, qué es lo que tengo que hacer en esta parte, ¿no? Lo mismo, en esta otra zona lo que tengo que hacer es nuevamente evaluar de algún modo g de x. G de x puede ser súper complejo, puede ser una función, por ejemplo, como en el método Newton-Raphson, si se acuerdan, que tenía lo que era derivadas, derivadas. Y eso puede costarme, ¿no? Puedo tratar, no sé, de utilizar otro método numérico para poder hallar f de x prima, ¿no? Y demás. El punto es que yo ya sé qué es lo que tengo que hacer acá, ¿no? Ya sé, por ejemplo, que tengo que evaluar esto y ya está. Lo mismo en esta parte, tengo que evaluar EPS. No sé cómo lo haré, pero sé que tengo que hacerlo, ¿vale? Ya tengo lo que es esto, un marco conceptual en el que me puedo mover. Esto nosotros ya lo hemos visto para algoritmos 2, para los algoritmos en concreto, ¿vale? La pregunta es, ¿existe algo similar para lo que es programación orientada a objetos? ¿Y valdría la pena, sobre todo, hacerlo? Pensemos que todo esto que hicimos acá, todo lo que es este algoritmo, no, voy a ponerle aquí el diagrama. Es para un algoritmo, le voy a llamar, ¿vale? Ustedes podrían llamarle función si quieren, y es más apropiado para lo que vamos a hacer. Para un algoritmo en concreto, todo esto. ¿Mm? Pero nosotros sabemos que una clase, ¿no? Como la que vimos en la anterior y con el inicio ustedes vieron, una clase está compuesta de funciones, de funcionalidades, ¿no? Que le llamamos método, y esos métodos, de algún modo, o sea, incorporan algoritmos dentro de sí mismos. Yo puedo tener una clase con 40 métodos, imagínense, con 40 algoritmos en su interior. Entonces, ¿qué diagrama me podría ayudar para, en este caso, modelar a la clase como tal? Porque esto solamente me sirve, este diagrama de flujo me sirve solamente para el algoritmo. Es ahí entonces cuando interviene lo que es justamente el UML. El UML nos ayuda a poder desarrollar un diseño conceptual antes de poder implementar siquiera el código.
Aquí tengo una imagen de un problema que está, de hecho, en el YouTube, en mi canal que les pasé de los anteriores semestres, que es justamente el UML de lo que sería, cómo se relacionarían esas clases entre sí, cómo yo podría aprovechar las clases entre sí para no hacer tanto trabajo, ¿no? De no repetir código y demás, ¿vale? Eso es lo que ahorita vamos, o bueno, dentro de un rato vamos a ver cómo se realiza, ¿no? ¿Por qué, digamos, de toda esa nomenclatura y por qué puede llegar a ser útil, ¿vale? De hecho, vamos a avanzar esto en las dos clases, vamos a volver a realizarlo, pero en esta solamente vamos a realizar esto de método numérico cerrado, método numérico abierto y eso de polinomio quizá. ¿Mm? Clases abstractas, sé que todavía no han visto con el INGE, ni tampoco métodos abstractos, ni métodos override, ni nada de eso. Entonces, vamos a llevarlo eso en la siguiente clase, vamos a extenderlo, digamos, ¿no? A un poco más allá de lo que es herencia en Java. Pues nada. Em, Ahora sí pasaremos al otro. Esto de aquí entonces, para empezar, es lo típico, programación estructurada. Yo puedo esto llevarlo a un método, ¿cierto? Puedo esto llevarlo a un método como tal. Entonces, aquí pueden ustedes crearse entonces en su paquete de clase 3 lo que es una clase que se llama métodos numéricos, ¿vale? Con KML case. Creo que ya no voy a necesitar por el momento la tablet. Bueno, métodos numéricos, ¿vale? Esta es mi clase. Imagínense. Volviendo, por ejemplo, a lo que hicimos, sí, el Chapter tiene, de hecho, a ver, vámonos hasta el capítulo, a ver, 18. Mm. Imagínense que yo quisiera programar, quisiera hacer un programa para computadora que me pueda permitir fácilmente, digamos, aplicar los métodos numéricos a cualquier cosa, ¿no? O imagínense incluso que ustedes les piden, no sé, que se los hagan un programa de métodos numéricos general, de todos los métodos numéricos que hay en el libro del Chapra. Eso es lo que les piden ustedes, es un requerimiento así. No les dicen qué es lo que quieren ni cómo, solamente eso, ¿no? Que yo quiero tener un programa que me permita utilizar métodos cerrados, métodos abiertos, utilizar, por ejemplo, métodos numéricos para sistemas de ecuaciones, para, por ejemplo, ecuaciones diferenciales y demás, ¿vale? Mm. Entonces, lo primero que ustedes tendrían que hacer es abstraer absolutamente todo lo que es métodos numéricos. ¿Qué significa abstraer? Ver las características más esenciales de estos métodos, ¿no? Y poder todo eso como que es elaborar un diagrama conceptual más o menos, ¿no? Ver cómo yo voy a abordar este problema. ¿Mm? Si se dan de cuenta, algo que yo ya puedo hacer, creo que eso sí lo voy a mostrar. A ver, a ver dónde está la pantalla, ¿no? Puf. Voy a volver a proyectar un ratito. Mientras, si tienen alguna duda o de cualquier cosa, antes de que empiece a proyectar. Vamos, vamos. Transmitir. Bueno, miércoles. Una vez más. Sin embargo, aquí con el UML como que ya se ve, ¿no? Estamos dividiendo, por ejemplo, una clase para solamente, digamos, ahí hacer todo lo que es métodos numéricos cerrados, ¿vale? Entonces ahí nos estarían, por ejemplo, los métodos de falsa posición, los métodos de bisección o el método de bisección, etcétera. Y me crearía otra clase para lidiar, para ahí desarrollar, digamos, el código para los métodos abiertos. CK, Newton, Raphson, punto fijo, el que acabamos de hacer y demás, ¿no?
Podría entonces tener aquí lo que es otra clase, por ejemplo, para métodos numéricos para sistemas de ecuaciones. ¿Mm? Podría tener otra clase para, por ejemplo, resolver ecuaciones diferenciales, ¿vale? Si se dan de cuenta, pero todas esas clases al final, al cabo, o sea, tienen algo en común, son métodos numéricos, ¿no? Quizás van a existir parámetros que sean comunes para todas las clases. Ahí, por ejemplo, existe esto. De hecho, ustedes ya vieron algo de estas flechitas cuando utilizaron lo que era el plugin de Java, ¿no? Esas flechitas eran para lo que era herencia, ¿no? Era como que estos métodos heredan parámetros, atributos y métodos de otra clase. Así yo no tengo que programar esto nuevamente en ese de aquí, nuevamente en ese de acá, ¿no? Simplemente es como que los copio, nada más. Ay, parece que no quiere conectarse. Vamos, vamos. El otro intento. Ya no da, ya. Mejor pasaremos entonces nomás al código. Lo que les decía, lo que vamos a hacer entonces ahorita es más o menos crear una clase que me permita justamente encesar, digamos, a todos los métodos por su tipo, ¿no? Métodos cerrados, una clase para eso, una clase para métodos abiertos y así, ¿vale? Entonces, en esta que dice métodos numéricos, quizá voy a crear, perdón, otra, o la voy a renombrar mejor. Lo borraré mejor para hacerlo desde cero, ¿ok? Ok, lo voy a borrar. Voy a crear entonces otra para probar para ahí que sean los métodos abiertos. Java class se llame método abiertos, ¿vale? Está bien. Finalizar. Control V. Ya. Dentro de esta clase de métodos numéricos abiertos, el primero va a ser el que acabamos de realizar, ¿no? El de punto fijo, ¿vale? Pero lo vamos a hacer de otro modo, no lo vamos a hacer como en este caso. Em, Este es para probar los métodos, este acá, métodos abiertos, ¿vale? Entonces yo debería de tener lo que es un método, ¿no? de tipo público para que lo pueda utilizar en otros lugares. Como es un método numérico, me devuelve la raíz, ¿cierto? Entonces yo voy a devolver un valor de tipo double. Voy a llamarle punto fijo al nombre de mi método. ¿Y qué parámetros va a recibir? Por eso mejor lo dejaremos como pregunta. Mencionamos, ¿no? Hace ratos, el método de punto fijo, ¿qué parámetros necesita para empezar? Eran tres parámetros fundamentales. Igual El por, X por sub 0 puestos auxiliar. para la práctica. Ay, perdón. X sub 0. Ya, yo voy a necesitar un valor inicial. ¿Ok? El número de iteraciones también creo que era. El número máximo, ¿no ve? Sí, Ya, ¿qué más? Hay uno más. el epsilon. Eso, exacto. Ese yo lo voy a dar EPS, ¿ok? De ESOR por superar, ¿vale? ESOR por superar, ¿no? Y ya está. Esto me voy a tomar la libertad de cambiarle solamente a X, ¿ok? Para que sea aún más cortito. Y ya está. Está botando el ESOR porque no estoy retornando nada, ¿vale? Entonces aquí es donde voy a crear lo que es todo el algoritmo, digamos, que me va a proveer, en este caso, en la funcionalidad de punto fijo, ¿vale? Para que no me salga el ESOR, solamente aquí yo voy a poner cualquier cosa. Return, digamos, dos puntos. Return 0, ¿vale? Yo me voy a ir ahora a probar métodos numéricos. Aquí está. Entonces voy a crear lo que es una nueva clase, ¿no? Porque venga ups, de métodos abiertos. Aquí está. Voy a probarlo, entonces voy a llamar a métodos abiertos. Método le voy a llamar, ok. Es el nombre, va a ser igual a new.
métodos abiertos.com. Listo, ya lo he instanciado, estoy utilizando el constructor por defecto, ¿no? Si se dan cuenta, aquí no he definido en ningún momento su método constructor, pero ya saben, por defecto Java asigna, ¿no? Uno en el que todas las variables se inicializan como nulas. Y a continuación, por ejemplo, si yo quisiera, no, aquí voy a ponerle probar el método de punto fijo. Podría crear una variable de tipo double, por ejemplo, que llame resultado o raíz, digamos mejor. Esta raíz va a ser igual a método, punto fijo, la raíz, o sea, el valor inicial, digamos 0, lo voy a poner, ya saben. El número máximo de iteraciones, no sé, 20. Y en este caso es el error por superar, digamos que sea 0.01, ¿no? Punto y coma, listo. A continuación yo hago un system out print. Y puedo decir, por ejemplo, así como la raíz. Ups. Formato fijo es los puntos. Raíz. Voy a hacer ejecutar. Aquí está. La raíz por método fijo es 0.0, ¿vale? De nuevo, aquí también está un poco bueno, el concepto de encapsulamiento ya lo vieron ustedes en el sentido de, por ejemplo, lo que eran variables, ¿no? Las variables que se podían proteger, o bueno, los atributos para que sean privados o públicos o protegidos, ¿vale? Pero también existe como un concepto de encapsulamiento para los propios métodos. Yo no necesito verdaderamente saber cómo se está internamente calculando, por ejemplo, cómo el algoritmo está funcionando en el punto fijo para poder obtener el resultado deseado, ¿no? A mí solamente me interesa qué parámetros tengo que introducir. ¿Mm? Y luego me interesa saber qué parámetros este método me puede regresar. En este caso yo ya sé que es un parámetro de tipo double, ¿no? Por eso es que lo estoy asignando, nada más. Y obviamente quizás una pequeña documentación que me diga el qué es lo que hace este método y demás, ¿cierto? Como cuando yo, por ejemplo, quiero poner, no sé, a ver, math punto, por ejemplo, fíjense, ¿no? No sé, digamos, a mí no me interesa cómo estarán calculando el arco coseno, sí, el arco coseno, ¿no? Lo único que necesito saber es que tengo que introducir un parámetro de tipo double, ¿no? Que es el argumento, y lo que me retorna aquí me dice, no, es el arco coseno del valor de A, nada más, ¿no? Y me dice algunos otros detalles, ¿no? Dependiendo de qué pasa si es que no lo encuentra, ¿vale? Listo, eso es todo lo que necesito saber. Entonces, recién yo me puedo preocupar por realizar la programación de lo que es este método, ¿no? En toda esta parte de aquí, ¿vale? Em, a ver, ¿dónde estás? Ya. A diferencia de este método de acá, que sí que realizamos por programación estructurada, vamos a realizar ahora sí lo que es recursividad en métodos, ¿vale? Recursividad simplemente es un método que se llama a sí mismo, ¿vale? Creo que aquí mismo lo voy a ver aquí. Hmm. Sí, aquí está bien, ¿vale? Voy a crear aquí, ahorita para hacer solamente la prueba. Ustedes han programado lo que era para su práctica del INGE, el combinatorio, ¿ve? Y para el combinatorio necesitaban el factorial. Sin embargo, nosotros podemos programar el factorial de otro modo, mucho más sencillo, de hecho, que nos puede permitir, en este caso, simplificar bastante lo que es el código, ¿vale? Entonces, crear mi método, ¿no? Para calcular el factorial. Si es un factorial, ¿qué es lo que hace? Devuelve un valor entero, ¿no ve? Y recibe como tal también un valor entero, ¿cierto? El factorial, por ejemplo, de 2 es 2, ¿no? Factorial de 3 es 6, entonces siempre son enteros, ¿vale? Listo. ¿Qué es lo que ustedes sabían hacer? Aquí le ponían un for y dentro del for ya realizaban como que de forma iterativa igualmente la multiplicación de esto, ¿cierto?
Pero lo que nosotros vamos a hacer va a ser de forma, en este caso, recursiva, ¿vale? Yo voy a crear aquí una variable auxiliar que se va a llamar resultado. A continuación voy a definir un primer, como que una primera solución. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, si me introducen el número 1, el factorial de 1, ¿no? O cuando n, cuando este valor valga 1, va a ser igual a 1, ¿no? Factorial de 1 es igual a 1. Eso es a lo que me refiero, ¿vale? Por lo tanto, yo retorno lo que es 1. Si se dan de cuenta, digamos, si yo quiero hallar el factorial de 5, en algún momento siempre voy a llegar, ¿no? A 5 por 4, por 3, por 2. Por siempre voy a llegar como que a un valor en el que es igual a 1, ¿cierto? Todo factorial siempre va a llegar a multiplicarse por el número 1. ¿Mm? Entonces aquí donde yo, digamos, estoy asegurándome de contemplar, digamos, ¿no? Ese mínimo valor que debe de existir. De hecho, justamente para que, como este va a ser como en el factorial que ustedes calculaban, por ejemplo, si querían hallar el factorial de 260, digamos, o 280, era demasiado para que, para que digamos, Java pueda calcularlo, ¿no? Y les aparecía por ahí un error. Para que no nos aparezca ese error, para empezar, vamos a definir lo que es, digamos, un punto de salida que siempre va a existir, ¿no? Todo factorial tiene un n igual a 1, entonces ahí lo voy a poner. ¿Qué es lo que me falta ahora? Actualizar como tal, ¿vale? Variable resultado, lo que yo puedo hacer es volver a llamar a ese método, ¿no? Pero lo que tengo que hacer aquí es actualizar el valor, el parámetro de entrada. ¿No? ¿Qué sería? n-1, ¿vale? Y a continuación tendré que multiplicarle por n. O quizás aquí estaría mejor si primero le multiplico el n y ya está. Listo. Y luego puedo hacer simplemente un return resultado. Como vale. Antes que nada voy a probar si esto está bien o no. System.out. Vamos. Quiero hallar de método punto factorial de 3. A ver, vamos a ver. Y que me compile. 6. Factorial de 5. 5, 4. 120. Sí, 120. Factorial de 6. 120 por 6. Sí, ¿no? Sí, está bien. 2 por 6, 120, 6, 600, 726, está bien. Está bien, funciona el factorial, ¿vale? Vamos a aquí más o menos ver qué es lo que está pasando. De hecho, aquí ya tengo como una especie de chanchullo en el que vamos a hacerlo más rápido esto. A ver. Más acante. No hay nada, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? A ver. Como tal, aquí nuevamente voy a volver, ¿no? Simplemente yo llamo a mi método punto factorial y le introduzco el número que yo quiero, 6. Hallame el valor de factorial de 6, nada más. Eso es lo único que yo introduzco como input, ¿vale? Internamente, ¿qué es lo que va a hacer el método? Aquí lo voy a hacer. Una casilla para la iteración, otra casilla para el valor de n y otra casilla para el valor del resultado, ¿vale? En la primera iteración, la 0 voy a llamarle, el valor de n es el que yo he introducido, ¿cierto? En este caso, digamos, voy a ponerle 4, ¿vale? El resultado, como tal, si se dan de cuenta, va a ser igual a n, o sea, 4, por el valor del factorial de n menos 1, o sea, factorial de 4 menos 1, 3. Pero, ¿qué es lo que pasa? Voy a yo ahora llamar a este método nuevamente, por lo que voy a nuevamente ejecutar todo el código, ¿vale? Esa va a ser como que la segunda iteración, o el i2, o el i1, perdón, ¿no? Sin embargo, aquí n, o el parámetro de entrada, es n-1, es 3. O sea, el nuevo n en esta iteración es 3. ¿Qué es lo que voy a tener entonces? En la parte de resultado va a ser, resultado es 3 por factorial de 2. N-1, 3 menos 1, 2. ¿Cierto?
Nuevamente estoy llamando a lo que es factorial. Estoy en mi segunda iteración, n es igual a 2, va a ser 2 por factorial de 1. Nuevamente llego a lo que es a llamar a factorial. En este caso, n es igual a 1. Sin embargo, aquí es donde ya el if como que nos libera, ¿no? Llega a ese mínimo que les decía. Si n es igual a 1, retornas 1. Y aquí ya no se llama más a ningún método, por lo que finaliza como tal el programa, ¿no? Es decir, retorno 1, ¿cierto? Y ya está. Sin embargo, este 1 que retorno es el resultado del factorial de 1, ¿cierto? Por lo que es aquí donde yo debería en realidad de reemplazar ese 1, ¿no? Y sería 1 por 2 es el resultado de haber llamado al factorial 2. Entonces ahí debería de poner 2 por 1. Nuevamente, este resultado de aquí es nuevamente el valor que debería de estar acá, que es 4 por 3 por 2 por 1, ¿vale? Y es así como yo puedo simplificar bastante, digamos, lo que es, eso, simplificar bastante lo que son diferentes algoritmos, ¿ok? ¿Esto se ha entendido? ¿Está claro? Porque todavía voy a simplificarlo aún más la parte del factorial. ¿O hay alguna duda? ¿O merece más explicación? Si se dan de cuenta, si yo nunca, por ejemplo, pusiera acá lo que es algún valor, no. O sea, si no existiera este if, este proceso sería interminable, ¿no? Nunca terminaría. Y ocurriría justamente lo que les decía, el error de desborde, ¿no? Por ejemplo, yo esta lo voy a borrar y voy a querer volver a ejecutar eso de acá. Ahí está. ¿No? De hecho, aquí está justamente ese error, stack overflow, ¿no? La pila stack overflow ha sido rebalsada, ¿no? Hay un error, digamos, de desbalce de la pila, ¿vale? Es justamente porque yo, lo que les decía, ¿no? He iterado en el loop de forma, o sea, nunca acababa que Java se ha dado de cuenta y ha decidido como que evitar que llegue a mayores. Por eso siempre tiene que haber como que un punto de retorno mínimo, ¿vale? Siempre tiene que haber un punto de retorno mínimo para lo que son los métodos, en este caso, digamos que se contienen a sí mismos, ¿no? Esto yo lo puedo simplificar aún mucho más, ¿vale? No necesito lo que es esta variable int resultado, tampoco eso de aquí, obviamente. Solamente necesito en realidad llamar a sí mismo nuevamente lo que es, o retornar directamente lo que es el resultado como tal. Pero, para que se vea. Lo que puedo hacer directamente es esto de acá. Control X, copiarlo aquí abajo. Control V. Eso de acá abajo lo voy a borrar. Eso también lo voy a borrar. Y ya está. Esa sería la simplificación aún más del programa. Y de hecho funciona igual si se dan de cuenta. Si quieren verlo, no sé, con unos corchetes sería así. Y es lo mismo. Yo estoy retornando, en este caso, nuevamente este producto, ¿no? Que es este producto de acá, pero al momento de retornar realizo una llamada al método, por lo que nuevamente lo ejecuto, ¿vale? Entonces, siguiendo esta misma lógica, que es una manera, digamos, eh, de programar, ¿no? Los algoritmos de manera recursiva, vamos a realizar lo mismo con lo que es punto fijo. Y no vamos a hacer lo mismo que acá, ¿vale? No sé, ¿está bien? ¿Ha quedado claro? Y no sé si sigue habiendo alguna duda por ahí. Sí, claro, Oxy. Ya, ya. Se me borró esto. Rayos. Ya, está bien. Ya, está bien. Vamos a tener, no, nos va a dar tiempo. Ya, vámonos a medios abiertos.
Un ratito voy a dejar de compartir solo para configurar una cosa de mi escritorio que sea desmadrado. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Aquí está. Listo. Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces vuelvo a compartir. Ya. Eso entonces ya no nos vamos a necesitar, ¿ok? Y es aquí ahora donde vamos a implementar entonces la nueva manera en la que se hacía. Ya hemos visto que lo primero que yo necesitaba era no, definir los parámetros de entrada. Ya tengo x sub 0, max y EPS. Una de las cosas que primero tenía que hacer era definir si el número máximo de iteraciones ya había llegado a su fin, ¿cierto? Lo primero que voy a hacer aquí es definir una variable auxiliar que le voy a llamar max iter, que va a ser igual a este max menos 1, ¿ok? Luego les voy a explicar el porqué del menos 1, porque igual vamos a como que realizar dos veces este punto fijo, uno simplificando aún más lo que era este método, ¿vale? Pero entonces piensen, max iter ahora va a ser el valor del máximo que yo le introducía, menos 1, ¿vale? Luego lo voy a compensar en el código de algún modo. ¿Se acuerdan? Lo primero que yo preguntaba era si ya habíamos alcanzado el número máximo de iteraciones. O sea, ¿qué es lo que hago? Pongo max iter, mayor o igual a 0. Si el número máximo de iteraciones es mayor o igual a 0, o sea, piensen, digamos, aquí lo voy a poner. Max es igual, digamos, a 4 iteraciones, ¿vale? Por lo que max iter sería igual a 3, ¿no? Según esta resta que hice inicialmente. Cuando yo realizo este max iter mayor o igual a 0, ya me estoy asegurando de que voy a lo mucho tener ese número máximo de iteraciones, ¿no? No voy a necesitar, como en este caso, de una variable auxiliar que me realice ese conteo, ¿vale? ¿No? A ver, ¿dónde está? Métodos abiertos. Aquí está. Max iter, entonces, por ejemplo, va a poder ser 3, 2, 1 y ya está, ¿no? Aquí voy a tener las 4 iteraciones a lo mucho. Para compensar eso, lo que estoy haciendo aquí es ponerle el 2, perdón, el 1, el 0, ¿vale? 0 y aquí sería menos 1. Estoy diciendo aquí es, siempre y cuando max iter sea mayor o igual a 0, ok, voy a ejecutar lo que es el algoritmo, ¿no? ¿Cuándo va a valer igual a 0? Acá. Y de hecho, si se dan cuenta, coincide, ¿no? 4 iteraciones para cualquiera de los dos casos, ¿no? Y ya está. Entonces, bueno, si todavía tengo iteraciones por realizar, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a calcular lo primero, si se acuerdan, el g de x, ¿cierto? Para calcular ese g de x, voy a crear una nueva variable otra vez, un x, g de x le pondré, ¿vale? G de x se va a llamar, la variable, double g de x va a ser igual a el cálculo que habíamos hecho acá, a este de acá, 20, ¿no? Aquí está g de x hecho. Lo voy a copiar, control V, ya está. Y x en este caso es el x que estoy aquí arriba, ¿no? Introduciendo este de acá. Listo. Ya tengo lo que es g de x. ¿Qué es lo que me toca hacer ahora? Comprobar si ya tengo un muy pequeño error, ¿no? Si todavía no he alcanzado el error por superar. Aquí voy a utilizar entonces math.apps. Voy a utilizar su método absoluto. Voy a utilizar el método para parámetros de tipo double. Y voy a restar lo que es x menos el nuevo x, ¿no? O el g de x en este caso, que les decía, g de x. Listo. Esto lo voy a decir, ¿no? Si es menor a EPS, ¿vale?
De nuevo, si este resultado es menor al error por superar, entonces significa que yo ya he encontrado la raíz. Esa raíz, ¿cuál va a ser? X, ¿vale? Pero si no es así, va a existir un else, digamos, ¿no? Yo tendría que retornar y volver a correr otra vez todo el algoritmo. Es decir, llamar a punto fijo, pasarle lo que es el nuevo valor de X, de X, que sería G de X, ¿no? El nuevo valor de la iteración, max iter, ¿no? Aquí arriba, si se dan cuenta, es la que va disminuyendo por cada ejecución del algoritmo. Y el error por superar ahí estaría, ¿vale? Entonces, creo que aquí me faltaban unos comentarios para explicarlo más, ¿no? Aquí. Sí, no se alcanzó máximo número, el máximo número de iteraciones, ¿vale? Aquí en este ya, eh, si el ESOR es menor al requerido. En este caso sería si el ESOR es mayor requerido. ¿Vale? Sin embargo, aquí todavía nos falta lidiar con esto, ¿no? ¿Qué pasa si ya tengo, o sea, ya he alcanzado el máximo número de iteraciones? Voy a poner otra vez un else. Lo que voy a hacer es un return 0. Es, digamos, como mi parámetro por defecto que yo voy a retornar, ¿vale? Y ya está. Y ahora ya no voy a necesitar esto. ¿No? ¿Por qué me está botando, de hecho, un error acá? Y es porque yo, de algún u otro modo, voy a terminar ya sea en este return o en este return. O sea, sí o sí, el scope, el alcance de mi método está limitado a lo mucho hasta acá, ¿vale? Estos returns sí o sí se van a, uno de esos tres sí o sí se va a alcanzar. Este, en cambio, nunca va a llegar. De hecho, aquí es justo lo que me está diciendo, ¿no? No, declaración inalcanzable, ¿no? Entonces yo nada, lo voy a borrar porque no es necesario, ¿vale? Y listo. Ya tengo lo que es en este caso el método completamente programado mediante recursividad, si se dan de cuenta. Voy a hacerlo ejecutar. Creo que no hay ningún error en la parte de acá. A ver. Ese factorial ya no va a ser necesario. Pero ahí está, es 1.3684, que de hecho voy a volver a ejecutar el método anterior. Es lo mismo, si se dan cuenta, ¿ven? Bueno, muy, muy similar. Entonces sí está bien programado. ¿Mm? No, en este caso es por los distintos parámetros. Aquí máximo, a ver, número de iteraciones 15 y 1e a la menos 4. Le voy a poner lo mismo, ¿vale? 15 iteraciones y sería 1e elevado a la menos 4, ¿vale? Vuelvo a ejecutar, debería de salirme el mismo valor. Sí, es exactamente el mismo. Y ya está. Es así como se puede eso programar mediante métodos iterativos o recursivos, perdón, ¿vale? Y todavía ni siquiera está completamente simplificado, ¿ok? Vamos a realizar una simplificación aún mayor. Si hay duda, me interrumpe, no hay ningún problema, ¿ok? De hecho, vamos a copiar este método nuevamente. Puedo esto simplificarlo aún más todavía. Ya es aquí donde vamos a ver algunas de las características propias de Java, digamos, que no se podrían hacer en C++, por ejemplo, ¿ok? Si se dan de cuenta, esta variable de max iter yo directamente podría reemplazarla por max menos 1, aquí mismo adentro, ¿vale? O para empezar, esto de aquí yo podría reemplazarlo, lo voy a poner entre eh, comentarios, con el siguiente statement, max menos menos. Si se acuerdan, existe por ejemplo, un i más más, si se acuerdan en el ciclo for, ¿no? Que era equivalente a hacer un i es igual a i más 1. Era como que su equivalente, ¿vale? Lo mismo, si yo hago un i menos menos, sería su equivalente a ser igual a i es igual a,
Más 1, ¿vale? Por eso aquí max menos menos es equivalente a realizar esto de acá, ¿vale? La diferencia es que así como esto nosotros hacíamos, actualizábamos el valor de la variable, aquí sería max el que se estaría actualizando. ¿Mm? Entonces yo puedo hacer eso directamente acá. Puedo hacer max menos menos, ¿vale? Por eso es que justamente yo estaba necesitando, en este caso, el menos 1, digamos, ¿no? Porque aquí ya estoy actualizando de forma automática. Y para que esa actualización sea coherente, no le reduzca en 1 al número máximo de iteraciones, debería de poner justamente este tipo de condiciones, ¿no? Mayor o igual a 0, ¿no? Para que ocurra esto, ¿no? 4 iteraciones, de todos modos. Ya, esa es la primera simplificación. Yo ya estoy actualizando Maxis en cuenta en la misma evaluación de la expresión, ¿vale? Eso se puede hacer. Y de hecho, aquí Max ya se está como que actualizando. De hecho, creo que incluso podría ser más significativo si pongo algo como esto, ¿vale? Se dan de cuenta, yo puedo realizar este tipo de cosas en Java. Y es que siempre que Java detecta un igual, todo lo que está a la derecha de ese igual lo asigna a la variable de la izquierda y guarda su valor y devuelve el valor que se ha guardado, ¿vale? Por eso es que yo puedo hacer eso. Sin embargo, le voy a poner nomás como estaba hace ratos, más bonito, max menos menos, listo. Esa es la primera simplificación. Algo similar yo podría hacer para esta parte de aquí abajo. En GDX yo no necesito crear lo que es un double GDX. ¿M? Lo que puedo hacer, y sería aún más sencillo, es solamente lo siguiente. A ver, voy a copiar este 20x más x, control C, y voy a hacer un, entre comillas, x es igual a, control V. Y esto lo voy a eliminar. ¿Me he dado de cuenta lo que ha pasado? Aquí x está con el valor de entrada, de inicio. No ha habido en ningún momento algún cambio. Pero inmediatamente después, yo lo que hago es, con ese x calculo toda esta operación, la guardo dentro de la misma variable de x, por lo que ya es un nuevo valor que tengo acá, ¿no? Esto sería el g de x de hace ratos. Y estoy haciendo x menos g de x de forma automática. De hecho, aquí lo vamos a comprar, si se dan cuenta, ¿vale? Y listo. Ahora, aquí abajo, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Simplemente actualizar el valor de x. Ya no tengo max iter, solamente sería max y ya está. Este valor de x de aquí ya es el valor nuevo actualizado de acá, ¿cierto? Es el último valor. Si se dan cuenta, después no hay ninguna modificación de x, por lo que aquí ya está modificado. Max de nuevo, ya se ha modificado en el statement de acá. Y el PS permanece igual. Voy a volver a probar métodos numéricos. Punto fijo, de hecho, si se dan cuenta, es el nuevo método que llamamos. El anterior es punto fijo 2, por lo que vuelvo a ejecutar el código. Y ya está, prácticamente la misma solución. Y ya, es así como se podría realizar otra manera, digamos, mucho más como que estrecha de programar. Yo sé que eso cuesta un poco entender, sobre todo con algoritmos más elaborados. Ahorita les voy a pasar algunos para que no directamente lo puedan estudiar si quieren y puedan entrar, no sé, digamos, en todo esto de lo que es un poco de programación competitiva. La programación competitiva, lo que muchas veces se hace es utilizar este tipo de cosas, ¿ok? Y no solamente eso, hay cosas mucho más difíciles que solamente algoritmos recursivos, ¿no? Algoritmos en paralelo y con clases, con programación orientada a métodos o a objetos, se puede hacer un montón de cosas aún más, pero mucho más complejas en cuanto a solamente algoritmia nada más. Ventajas y desventajas de esto de métodos recursivos. La ventaja clara es que en algunos casos puede acortar bastante lo que es, digamos, lo que sería, como en ese caso vimos, ¿no? Los algoritmos pueden hacerlo mucho más pequeños. ¿M? De hecho, hay un problema que se llama la torre de Hanoi. Quizás ya lo han visto muchos en película incluso. La torre de Hanoi programar mediante, digamos, el enfoque de programación estructurada, así, es súper, pero súper largo, ¿vale? Pero si en cambio ustedes lo realizan, a ver, les voy a mostrar problemas Hanoi mediante programación recursiva, ¿no? De hecho, ese fue el examen de auxiliatura, aunque yo lo hice de otra manera. No, si ustedes utilizan lo que es en este caso programación recursiva, es súper rápido, es súper corto, es un método nada más.
¿Mm? Si no, sería súper, pero súper largo, ¿vale? Pero para esto hay que devanarse los sesos. La desventaja más obvia es que el código ya no es tan entendible para otra persona ajena, digamos, o sea, para cualquier otra persona, ¿no? Que lee esto. Le va a costar mucho más entender esto que, digamos, esto de acá. Esto va a ser mucho más sencillo que lo entienda, pueda hacerle una modificación y demás, ¿no? Entonces, deberían de, en algún momento, si se van a dedicar a esta área de software, considerar seriamente aprender esto de programación competitiva, programación recursiva, etcétera, ¿vale? Es muy provechoso. Ya, eso. Ya tenemos entonces un método para lo que es esto de punto fijo, ¿ok? Y funciona. Lo que les decía hace ratos era la parte de la documentación que puede llegar a ser muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí no tengo nada de documentación. No sé, por ejemplo, qué es lo que hace este método, ¿no? ¿Para qué sirve o qué parámetros recibe? Ni nada. En cambio, aquí, por ejemplo, a ver, vamos a mat.apps. Hay una manera de poder mostrar el Java Docs. A ver, clic derecho, show Java Doc. A ver si me muestra. Ahora voy a buscar en internet. Ah, Navigate, code source declaration, code false, no. Pero como les decía, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero llamar al método mat, no sé, el método, por ejemplo, de square de raíz, ahí ya me pone toda una pequeña documentación que a mí me puede servir para luego implementarla de forma directa en otros programas, como ahora, ¿no? No necesito ir al programa en donde sea programados, donde se ha hecho el código de este método para saber qué es lo que hace, ¿no? Me basta con leer lo que dice acá. Podemos hacer lo mismo para nuestros métodos. Para eso vamos a realizar lo que es un Java Docs manual. Es muy sencillo. Yo le voy a llamar, por ejemplo, aquí punto fijo. Si se dan de cuenta, la declaración empieza con lo que es el típico comentario, pero le suman lo que es un asterisco más, ¿no? Sería, digamos, asterisco, comentario largo, un asterisco más, enter, y se genera de forma automática. Este es el título, se llama punto fijo. Yo si quiero aquí puedo realizar alguna descripción, digamos, método numérico cerrado, le voy a llamar. Cerrado. Eh, algo muy importante, ¿no? No se puede ingresar la ecuación a resolver, a hallar su raíz, ¿no? Se dan de cuenta, el mayor problema que ahorita tenemos y que hace prácticamente inservible todo lo que hicimos, es que yo no tengo manera de poder insertar desde los parámetros lo que es como tal este cálculo que hice aquí, ¿no? El g de x, por así decirlo. O sea, este método solamente me sirve para este caso en concreto y nada más. O sea, es un total desperdicio. Se podría hacer esto, sí, es mucho más complejo, no lo vamos a abordar. Ok, vamos a sí abordarlo de otra manera con los polinomios. Pero así, por ejemplo, expresiones súper complejas como que meterle ecuaciones, sí sería bastante complicado, ¿ok? Por lo menos para ahora. Entonces, solamente eso, ¿no? No se puede ingresar la ecuación a hallar su raíz. Es una ecuación por defecto, digamos, ¿no? El parámetro x que me dice acá, ¿qué es? Yo le puedo aquí como que decir una descripción, ¿no? Es el valor inicial. Parámetro max iter debía haberle puesto. Bueno, es el número máximo. El número máximo de iteraciones, ¿ok? Ese es el por superar reales, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy aquí, por ejemplo? Voy a borrar lo que es el... Eso de acá, lo voy a borrar un ratito. Método punto. Si me voy a punto fijo, si se dan cuenta, vamos que cargue. Aquí está. Ya me aparece lo que es su Java Docs, su pequeña documentación, ¿no? Y es lo que les decía nuevamente en cuanto a lo de encapsulamiento, digamos. Yo no necesito saber más detalles de cómo funciona el algoritmo, ¿no? Si quien lo ha programado ha utilizado métodos recursivos o directamente lo ha hecho con una programación estructurada o ha utilizado otro enfoque, ¿no? Lo que yo necesito saber es qué parámetros de entrada me necesito poner, X, max y EPS. Aquí de hecho me falta ponerle lo que retorna, ¿cierto?
retorna la raíz sería, ¿no? Mejor. La raíz de la solución, la raíz de la ecuación, la raíz de la ecuación. La ecuación. Si no, cero por defecto. Si no encuentro la raíz, va a retornar cero por defecto, ¿no? Aquí está. Otra vez, vuelvo acá, a ver si me pone, a ver si todo. Ahí está, ¿no? Returns la raíz de la ecuación, sino cero por defecto. Y ya está. Así yo ya sé de manera sencilla qué es lo que yo necesito introducir, qué es lo que espero que me retorne. Y ya está. En raíz dijimos cero. El máximo número de iteraciones, digamos que sea 20. Y ese de acá era el error por superar, ¿no? Que sería 0.01, por ejemplo. Vuelvo a ejecutar. Al punto com. Y ahí está, ¿no? 1.36, perfecto. Listo, ya lo tenemos. Aquí ya tengo, por ejemplo, otros métodos que en su momento he realizado. El de Newton-Raphson, por ejemplo, igual está con sus Java docs. Esto voy a ordenar. Igual les voy a pasar este código luego. Newton-Raphson, ¿ok? Newton-Raphson, de hecho, es prácticamente lo mismo que ese de punto fijo, solamente que esta expresión de acá, digamos, llega a hacerse un poco más complicada, ¿no? Se optimiza para que nosotros podamos, en menos pasos, en menos iteraciones, llegar al resultado final, ¿no? Es justamente lo que aquí cambia, ¿no? Es donde les decía eso de que se tiene que hacer la derivada y otras cosas, ¿vale? No, que está X, digamos, para no ponerle todo esto que es súper largo acá adentro, definir solamente X y ya está, ¿vale? Y una variable auxiliar más. Eso. Em, Voy a aprovechar este error que está saliendo aquí para explicarles lo que son los métodos y también los atributos de tipo estático, ¿vale? Nosotros, para poder utilizar los métodos de esta clase, métodos abiertos, tenemos que instanciar como tal un objeto. En este caso, se llama método, ¿vale? Como lo instanciábamos, recién podíamos utilizar sus diferentes métodos. O, es decir, yo no puedo directamente, digamos, hacer un punto fijo, no sé, tratar de hacer algo ahí, ¿no? Ponerle, por ejemplo, 0.20, no sé, los demás, ¿no? 0.001, ¿vale? Porque me está diciendo eso, ¿no? No se encuentra, en este caso, esa palabra. Yo necesito instanciar lo que son los objetos normales para poder utilizar lo que son sus métodos o poder de algún modo acceder a sus atributos. La pregunta es, por ejemplo, aquí yo he estado haciendo mat, o sea, he estado utilizando lo que es el método apps, ¿no? Que es de calcular el valor absoluto, sin instanciar lo que es esta clase mat. No he tenido que hacer aquí lo voy a poner, no he tenido que crear aquí arriba una variable, lo que sea de tipo mat, digamos, mat, digamos, matemáticas, igual a new. Yo tengo que hacer algo como esto para poder utilizar lo que es la clase mat, si se dan de cuenta, ¿no? Lo he utilizado, de hecho, de forma prácticamente directa. ¿Mm? ¿Cómo es que yo puedo hacer eso para los métodos que yo creo? Esto lo voy a eliminar. Pues definiendo métodos estáticos. Los métodos estáticos, y también existen, por ejemplo, clases estáticas, no necesitan ser instanciadas para poder ser utilizadas. Por ejemplo, yo voy a aquí, ¿dónde está? Punto fijo. Voy a hacer lo que sea de tipo estático, ¿no? Public static, esa es la palabra que se pone y ya está. No se necesita nada más. Así lo que yo puedo hacer es venir acá y, por ejemplo, a ver dónde está. Eh, en vez de llamar al método, al objeto, puedo directamente llamar a la clase como tal, utilizar de forma directa lo que es su método. No necesito instanciar lo que es un objeto de esa clase, si se dan de cuenta, ¿vale? Voy a volver a ejecutar F6.
A ver, esto voy a comentarlo. ¿Cuál es el error? Punto fijo 0.20.001 double raise F6. With errors. Creo que está ese de acá, fallándome. Ah, es que ese de aquí, ¿no? El EPS. Eh, Static EPS. Esto, ahí está mejor. Y ahí está. Ya me funcionó, si se dan cuenta. No he instanciado en ningún momento a la clase métodos abiertos y sin embargo he podido utilizar de forma directa lo que ha sido su método punto fijo, ¿vale? Y de hecho tiene sentido, ¿no? Por lo menos para este tipo de clase que yo pueda hacer eso de esa forma, ¿no? Yo no tendría por qué crear, digamos, o instanciar, en este caso, para poder utilizar los métodos abiertos a la clase como tal, ¿no? Debería de poder utilizarlos de forma directa, ¿vale? Pero así como yo puedo realizar métodos de tipo estáticos que yo pueda utilizar sin instanciación, como acá, este igual si se dan cuenta es estático, yo puedo definir lo que son variables estáticas o atributos estáticos. Esos atributos igualmente pueden ser accedidos de forma directa, sin necesidad de ser instanciados, ¿vale? En este caso, este es de tipo público, ¿ok? Si es así, entonces yo puedo venir acá y, por ejemplo, decir, creo que está aquí registrado, métodos abiertos, punto EPS es igual a 0, ¿ver? Y puedo cambiar el valor como tal de esta variable. ¿Mm? A ver, de hecho, voy a hacerlo 0.1. Vamos a ver qué pasa. Si se dan de cuenta, el valor ha cambiado ligeramente. ¿Mm? Pero también yo puedo realizar lo que es un encapsulamiento de tipo private, ¿vale? Y en ese caso yo, si bien es estático, ya no va a tener, bueno, aquí están, ¿ven? Ya no me va a permitir que yo tenga lo que es el acceso a esta variable, ¿vale? ¿Cuál es el detalle? Solamente yo puedo utilizar variables de tipo estáticos dentro de métodos de tipo estático. Por eso es que aquí adentro, por ejemplo, yo puedo utilizar a EPS, si se dan de cuenta, ¿no? Que es estático. Sin embargo, si yo quitaría esta parte de acá, a ver, aquí ya me está botando un error. Y es porque EPS, como dice, es una variable no estática y no puede ser referenciada en un contexto estático, ¿vale? Entonces, eso como norma general. Variables estáticas para métodos estáticos, ¿ok? Y ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Factorial no vamos a estar. Está muy largo. Métodos estáticos, Newton-Raphson, ya tenemos dos. Ya, listo. Creo que no nos va a dar el tiempo para llevar a lo de varars y lo de una clase para manejar arrays. Pero a ver, voy a mostrarlo mejor en el diagrama para que se entienda qué es lo que íbamos a hacer. Si se dan de cuenta, ya hemos llegado como que a programar más o menos eso de acá, ¿ok? Num cerrado, ¿cierto? Ya hemos hecho, bueno, aquí no está, perdón, abierto, ¿no? Ya hemos hecho uno de los métodos, Newton-Raphson ya tenemos, secante nos faltaría y demás. Sin embargo, todos los métodos numéricos tienen cosas en común, ¿no? Tienen, por ejemplo, valores iniciales, x sub 0, x sub 1, x sub 2, ¿ok? Que dependen en este caso del método numérico. Por lo que estos como tal serían atributos propios, ¿no? Atributos generales de lo que es esta clase. Además de los atributos, yo, por ejemplo, voy a tener lo que es un método constructor, ¿no? Voy a construir el método numérico a partir de eso, ¿no? Del máximo número de iteraciones, del ESOR por superar. En ese caso hay un x sub 0, x sub 1, y bueno, aquí era una variable de polinomio, ¿vale?
un polinomio que, o sea, imagínense, yo quisiera simular lo que es un polinomio en ecuación de n grado mediante una clase, entonces me crearía lo que es esta clase, ¿cierto? Y ya. Y así, voy a ver si ahorita sí ya puedo compartir mi pantalla. Transmitir, a ver. Para explicar esta parte un poquito más del UML. Ahora sí. Mucha nada. Ya, pero eso, ¿ok? La siguiente clase yo creo que ya vamos a realizar lo que es el método numérico cerrado más, lo que es la clase abstracta para que veamos herencias. Si se dan de cuenta, aquí yo tengo una variable que es EPS, pero en los atributos no aparece. Y es porque esta variable EPS y la de máximo, número máximo de iteraciones la estoy heredando de esta otra de acá, ¿no? Porque todos los métodos numéricos van a tener un número máximo de iteraciones y van a tener un ESOR por superar, ¿vale? Eso es algo común. Por lo que es más valioso que yo reutilice, digamos, estos atributos en estas otras clases. Lo que sí quizá ahorita lo vamos a ver rápidamente y la siguiente clase vamos a completar va a ser esta clase de tipo polinomio. Voy a volver a ver métodos numéricos. Acá está. No sé si aquí habrá algún polinomio para resolver. Aquí está. ¿Qué pasa si yo quisiera, como les decía, ¿no? Crear un programa para resolver métodos numéricos? Entonces yo debería de ser capaz de poder ingresar cualquier tipo de ecuación prácticamente, como si fuera mi calculadora, no sé, HP50G, ¿no? En la que yo puedo programar, ¿no? En su entorno ecuaciones de este estilo, que yo pueda ingresar esto y que me lo solucione, ¿no? Ya vimos que el problema que tenemos ahorita con nuestros métodos es que solamente sirven para casos concretos, de hecho, para ecuaciones concretas, ¿cierto? ¿Cómo yo hago para ingresar toda esta ecuación dentro de los parámetros? Un primer acercamiento, el más sencillo, ¿no? Sería solamente focalizarnos en todos los polinomios, ¿vale? En todos los polinomios. Aquí creo que sí que tengo. Aquí lo tengo. Vamos acá. En todos los polinomios, ¿no? Un polinomio, ya saben, tiene una forma general que es esta, ¿no? Nos digamos, tienen coeficientes, que son los números, digamos, ¿no? Y tienen una potencia. Con que tú me digas de qué potencia es el polinomio, yo ya sé a lo mucho digamos, cuántos coeficientes puedo llegar a tener, ¿no? Si me dices, el polinomio es de tercer grado, por ejemplo, este es uno de tercer grado, si se dan de cuenta, yo sé que a lo mucho voy a poder llegar a tener 4 coeficientes, ¿no? Por ejemplo, o este, ¿no? Si me dices, mi polinomio es de cuarto grado, yo sé que voy a poder tener a lo mucho 5 coeficientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería x elevado a la 0. ¿Cómo se pone? Oh, no lo puedo poner. Pucha, ¿vale? Entonces, yo para los polinomios ya puedo nuevamente abstraer y ver cuáles son sus propiedades más fundamentales, que en este caso son justamente dos, los coeficientes que tiene y las potencias que puede llegar a tener, ¿no? Por ejemplo, a ver, si aquí yo, por ejemplo, le voy a poner este igual a, si este coeficiente es igual a 0, por ejemplo, ¿no? El control Z, yo sé que los coeficientes serían 5, 0, 1, 9, ¿no? Sin embargo, esto, digamos, simplificándolo, llegaría a ser simplemente igual a eso, ¿no? Un término cúbico más uno lineal más uno independiente, ¿cierto? Y ya está. Y listo. Entonces yo solamente con los coeficientes y con, en este caso, las potencias que vaya a llegar a tener,
puedo saber, por ejemplo, cómo es el polinomio, ¿no? Puedo simplemente abstraerlo. De hecho, en el UML que está aquí se realiza eso. Solamente, de hecho, necesitamos los coeficientes, porque como ya es un array, el array ya me proporciona los índices, ¿no? De cada elemento y por tanto ya me proporciona, por ejemplo, la potencia en la que se encuentra, ¿no? 5 elevado al cubo, si se dan de cuenta, en este array, el índice de la variable 5 es la 3. En cambio, la 9 es la 0, la 1, la 2, la 3. Entonces, yo ya tengo de forma implícita tanto el valor del coeficiente como la potencia a la que, en este caso, su variable va a estar elevada. Y bueno, otra cosa muy importante de los polinomios es las raíces que pueden llegar a tener, ¿cierto? Es básicamente eso lo único que a mí me interesa saber sobre un polinomio, sus atributos fundamentales, nada más. ¿Mm? Eh, Sin embargo, yo puedo tener como métodos otras cosas muy interesantes, como por ejemplo, aquí si se dan cuenta tengo dos métodos constructores. Bueno, son dos métodos constructores, ¿ok? El primero, por ejemplo, me acepta que yo pueda introducir tanto valores para los coeficientes como valores para la raíz. Y en este otro, me permite solamente que pueda insertar los coeficientes nada más, ¿cierto? Nuevamente, aquí tenemos una sobrecarga de métodos constructores. Y tengo dos métodos, si se dan de cuenta. Uno que se llama evalpol. Evalpol es el resumen de evaluar polinomio. Y lo único para lo que me sirve es para, por ejemplo, si yo tengo un polinomio de quinto grado y mi variable independiente es igual a 2, ¿cuál es el resultado de ese reemplazo de esa variable, ¿no? ¿A qué va a valer? Y también tengo aquí lo que es, por ejemplo, una ecuación, un método que me permitiría hallar la derivada de un polinomio, ¿no? La derivada, ya saben, de un polinomio es súper sencillo, ¿no? Pues lo copiaré para que por lo menos lo tengan en esta clase claro cómo sería. Bien. Sería el método para evaluar el polinomio, ¿no? Val sería en este caso el valor que yo quiero evaluar, ¿no? Por ejemplo, aquí, si x es igual a 2, ¿cuál es el resultado de este polinomio, ¿no? Eso es lo que este método trata de realizar, ¿vale? Y aquí double es un arreglo, ¿no? Es los coeficientes, digamos, estos de 5, eso de acá, este arreglo, ¿no? Lo que tengo que ingresar. Y aquí de forma automática, mediante esto que quizás no, todavía no creo que lo hayan visto con el Inge, pero es el for each, se llega como que a calcular, ¿no? Y al final obtengo el valor deseado, ¿vale? ¿Cuál es el punto? Quizás, por lo menos, con qué idea quiero que se vayan hoy para que la siguiente clase lo retomemos mejor. Es que uno, el UML que ahorita lastimosamente no lo hemos podido ver en mucho detalle, me va a servir justamente para poder realizar este esquema general y que yo pueda esto implementarlo en mi código, ¿vale? Es como el flujograma que hicimos al principio. Primero hice el flujograma y eso me dio una idea para poder implementar lo que es el código, ¿cierto? ¿No? Deberían de primero tener el algoritmo antes siquiera de empezar a programar. ¿No? Y lo mismo, debería, o es una sugerencia más bien, ¿no? De tener de tener el UML de todo su programa antes siquiera de poder ya empezar a meterle código, ¿vale? La siguiente clase, entonces, lo que vamos a ver ya va a ser esto de métodos abstractos o clases abstractas, también obviamente métodos abstractos, lo que es herencia, lo que es en este caso clases que tienen de atributos a otras clases. Y nada, vamos a terminar de resolver este problema por completo. Eh, no sé, ¿qué más? Eso, ¿ok? De acuerdo, Oxy, Eso está sería bien. todo, chicos. Eh, Estoy tratando de avanzar súper rápido porque ya quiero desde la siguiente clase empezar de una vez a realizar la programación de ejercicios para de una vez aplicar todos esos conceptos, ¿no? Todavía seguimos explicando bastante, digamos, sobre lo que es la teoría. No, pero una vez ya acabemos la siguiente clase, ya luego simplemente ejercicios. Les voy a pasar todo este código, todo esto. Si es necesario, no sé, denle un vistazo, revísenlo. Les voy a pasar, por ejemplo, lo que es otros métodos numéricos programados mediante recursividad, como secante, falsa posición,
etcétera. Y a ver, no sé, por ahí les interesa, pero es nomás un poco exigente la programación recursiva. ¿Qué más? Nada, eso. Eso sería entonces por la clase de hoy. Yo creo que su práctica ya les voy a dejar la siguiente o la subsiguiente semana. Hoy más tarde les voy a pasar ya lo que es los planos del robot. Ya lo tengo casi terminado. Me falta solamente hacer alguna simulación de movimiento nomás para ver que todo esté bien. Y eso. Eso sería entonces todo por la clase de hoy, chicos. Está bien, Oxy, gracias. Chao, chao. Hasta el siguiente sábado. Gracias a ti.